Bueno, en el día de hoy lo que queremos es exponerles el trabajo de grado que hemos realizado entre Juan José Giraldo Jiménez, Anderson Julián Jiménez y yo, asesorados por el profesor Luis René Castillón. Nuestro proyecto lo titulamos Construcción de un modelo de detección de ganado bovino en el oriente antioqueño mediante el sistema de visión de un dron usando algoritmos modernos de detección de objetos. Entonces, la agenda que tenemos para el día de hoy es el planteamiento del problema, hablar un poco del problema que nosotros detectamos, los objetivos que nosotros planteamos para solucionar este problema. Luego vamos a hablar de la parte de cómo construimos un dataset, cómo fuimos a tomar fotos y cómo fuimos a grabar unas vacas en un lote específico para nosotros construir un dataset y poder tener con qué alimentar los modelos. Vamos a hablar de dos modelos, MaxR CNN y Detectron 2, y vamos a hacer una implementación y unos resultados con estos modelos. Vamos a hablar pues sobre cómo hicimos la implementación y cómo los usamos y qué resultados obtuvimos. Finalmente vamos a dar unas conclusiones y algunas recomendaciones para trabajos futuros que puedan venirse. Bueno, la tarea de detección de ganado bovino en el oriente antioqueño es una labor que se viene realizando de manera tradicional, es decir, a ojo. Esto cuando hablamos de extensiones de terreno muy amplias, conlleva grandes costos e implica que los campesinos tengan que estar expuestos a las condiciones climáticas, lo cual puede conllevar afectaciones de salud. La temática de detección de ganado ha sido abordada en proyectos previos, tanto en la universidad como alrededor del mundo. Sin embargo, evidenciamos pues, algunas mejorías que se podrían hacer a dichos trabajos, como lo es una, que se trabajó con poca cantidad de datos. Entonces, como una mejoría proponemos aumentar el dataset inicial, y otra es que se trabaja con características fenotípicas en el ganado muy similares. En nuestro caso, se tomaron imágenes con vacas muy variadas. Bueno, del objetivo general de este proyecto es, en primer lugar, construir un modelo de detección de ganado bovino en el oriente antioqueño mediante la visión de un dron usando algunos modelos de detección de objetos. Para lograr el objetivo se han planteado tres objetivos específicos. El primero, generar un conjunto de datos de ganado bovino con los cuales se puedan entrenar el modelo. Posterior a ellos, hacer una exploración de diferentes modelos o algoritmos de detección de objetos, de forma que se puedan encontrar potenciales aplicaciones para la detección de ganado bovino. Y finalmente se entrenará el modelo elegido usando los datos generados con el fin de que éste aprenda de los datos en el contexto objeto de estudio. Bueno, la metodología que se siguió en el proyecto fue, primero se hizo una recolección de datos, luego se hizo una etapa de etiquetado. En consecuencia de algunas prácticas erróneas en el proceso de etiquetado, fue necesaria una limpieza. Posterior a ello se hizo una estructuración y una edición de los datos. Luego se hizo un aumento de datos y finalmente una exploración de los modelos. Entonces, para la parte de recolección de datos, en primer lugar se procedió a hacer un video con un dron, el dron DJI Mavic, en la finca El Porvenir de la vereda Río Abajo en Río Negro, Antioquia, el cual contenía 12 vacas en total, y en la cual, a través de un video que posteriormente hicimos un muestreo, logramos conseguir alrededor de 2.000 imágenes. La metodología en el proceso de etiquetado, pues lo primero que hicimos fue seleccionar un software llamado OBG Image Annotator en orden, con el objetivo de etiquetar las imágenes. En este proyecto se contaba con 15 personas del grupo de Machine Learning del primer semestre del 2019, liderado por Reinel Castrillón. Basado en los datos que recolectamos y en la velocidad del etiquetado, logramos concluir que por imagen una persona tomaba 10 minutos, dado que nos fue necesario dividir los datos en alrededor de 123 imágenes por persona. Calculamos que una persona para etiquetar esas 123 imágenes necesitaría 20.5 horas por estudiante continuos. Y finalmente, como calculamos todos los estudiantes, digamos que logramos concluir que se necesitan 12.8 días continuos para que el grupo pueda etiquetar las imágenes satisfactoriamente. Digamos que como les comenté, la limpieza, digamos que fue uno de los impactos más grandes
digamos que fue una de las cosas que más impactó este proyecto porque en el momento en el que queríamos hacer directamente, digamos que entre los modelos nos dimos cuenta que habían muchos errores en el proceso de etiquetado, con el cual nos conllevó a hacer diferentes etapas de limpieza con el fin de eliminar, por ejemplo, cosas que no tenían nada que ver con una imagen de una vaca. Adicional a ello, digamos que ya en el proceso de limpieza, cuando ya no había nada que hacer, digamos, que ya no se podía intervenir, pues porque ya todos los datos estaban generados, nos dimos cuenta que, dado que no hubo una estandarización del software, no se había capacitado a la gente para utilizar el software de etiquetado y no se habían definido unas métricas mínimas, y habían confusiones, por ejemplo, las personas no sabían qué tantos puntos usar para el etiquetado de la vaca, no sabíamos si iba a repercutir en el modelo, y adicional a ello, en muchos casos, como se puede ver en la parte inferior derecha, en algunos casos, digamos que no se sabía si etiquetarlas o no debido a que estaban demasiado lejos o que eran ambiguas en alguna medida. Bueno, una vez tuvimos los datos y después del arduo proceso de limpieza, lo que se procede a hacer es una estructuración. Digamos que la literatura de Machine Learning dice que usted debe separar los datos en tres partes: test, train y validación. Al hacer diferentes variaciones de estas divisiones, llegamos a la conclusión de que debíamos dar 15% para test, alrededor del 77% para train y el 9% para validación. Y en la misma medida se debía hacer lo mismo para el data augmentation o el dataset aumentado, del cual hablaremos a continuación. Una vez limpio el dataset y estructurado las imágenes que se iban a usar para cada una de las etapas, pasamos a la etapa de Data Augmentation o aumento de datos, en la cual logramos pasar de 1.311 imágenes que teníamos inicialmente a alrededor de 24.000. Entonces eso nos da como resultado que hubo un aumento significativo en los datos. Para hacer este proceso nos apoyamos de la librería Imagoog, la cual nos facilitó el proceso de la aplicación de las técnicas de aumento. Sin embargo, al realizar el aumento de las imágenes, las técnicas, la rotación, trae ciertas implicaciones, porque al rotar la imagen también implica que tenemos que rotar la etiqueta y la máscara de la vaca. Por esta razón usamos la librería SkyImage, la cual nos facilitó pues el trabajo con las máscaras para rotarlas y realizar las transformaciones respectivas correspondientes pues a las técnicas que estábamos aplicando. Y con la librería Imantic aplicamos ingeniería inversa para extraer de las máscaras generadas artificialmente con el aumento de datos, poder extraerlas para su posterior uso en otros ejemplos. Y también usamos la librería NumPy, que es como más transversal a las librerías de aumento. Acá en este video se pueden evidenciar algunas de las técnicas que aplicamos. Como se puede observar en el video, aplicamos diferentes técnicas: rotación de imagen, aumento de brillo, disminución de brillo. También aplicamos varios efectos climáticos, como por ejemplo la simulación de lluvia, la cual pues permite que nuestro dataset, el dataset que construimos para este experimento, vaya a quedar con datos más variados. Bien, una vez que ya teníamos un dataset completo aumentado, habíamos pasado de 1.300 imágenes a alrededor de 24.000, que es algo importante ya que los modelos de aprendizaje o modelos de detección de objetos requieren de muchas imágenes para obtener buenos resultados. Pasamos entonces a la parte de la exploración de los diferentes modelos. En este caso, hemos elegido dos modelos que fueron Maxar CNN y Detectron 2. Habían otros en el mercado, digamos que en el state of the art, o digamos que en el ámbito de la detección de objetos habían otros modelos. Como yo lo veo en la versión 3 en su momento cuando empezamos a trabajar en este proyecto, el cual no lo elegimos porque ya había un trabajo sobre él que se hizo dentro de la universidad, entonces queríamos hacer otras exploraciones con otros modelos.
FastRCNN y MaxRCNN están relacionados, ya que uno es una mejora del anterior. MaxRCNN viene a ser digamos que el más actual dentro de esa rama de Fast, Faster y Max. La diferencia es que FastRCNN implementó, digamos que una Regional Proposal Network. Esto lo que hace es que el modelo no simplemente quiere empezar a hacer identificación de objetos dentro de una imagen, sino que hay un proceso previo que propone donde posiblemente hayan unos posibles objetos de interés, digamos, en este caso las vacas. FastRCNN lo que hace es que esta Regional Proposal Network sea mucho más rápida, y MaxRCNN lo que hace es implementar FastRCNN con su rapidez, y además implementando la parte de las máscaras, porque digamos que hasta FastRCNN todo se hacía solamente diciendo en qué punto estaba la vaca o en qué punto estaba el objeto de interés, pero simplemente indicando un bounding box o un recuadro, no específicamente una máscara como era lo que nosotros queríamos, porque nosotros queríamos, digamos que, obtener una región específica donde se enmascaraba la vaca o el objeto de interés. Finalmente usamos Detectron. Detectron es, digamos que, el más reciente de todos, que está siendo liderado, digamos que, por por el grupo de investigación de inteligencia artificial de Facebook. Este grupo está liderando este proyecto de Detectron 2 y es el que actualmente está siendo soportado. Las últimas implementaciones que se hicieron sobre MaxRCNN fueron alrededor de hace 4 años. Detectron 2 es vigente, es actual, está en constante desarrollo. Entonces quisimos probar este Detectron 2 Detectron 2 a pesar de que está en construcción, porque digamos que es el state of the art. Luego les vamos a mostrar los resultados y bueno, fueron realmente sorprendentes. Hablando un poco de lo que es el dataset es el conjunto de datos que nosotros utilizamos, la forma en cómo nosotros construimos el dataset. Nosotros seguimos todos los estándares de Coco. Coco, digamos que lo que dice es pues debemos hacer un etiquetado con puntos y digamos que se tiene que generar un archivo JSON con ciertas especificaciones. Coco Dataset como tal también es un dataset de más de 330.000 imágenes, y por lo regular todos estos modelos de detección de objeto van a ser modelos o van a generar modelos utilizando este dataset, de forma que una vez que cualquier persona quiera implementar una nueva cosa, no empiece desde cero entrenando, sino que haga una transferencia de aprendizaje de todos estos modelos preentrenados, que de hecho nosotros en nuestro caso en Detectron 2 hicimos una transferencia de aprendizaje para evitar, digamos que, entrenar desde cero y empezar a diseñar una red desde cero, sino que hicimos transferencia de aprendizaje. Ya el modelo era bueno detectando objetos, pero nosotros lo queríamos hacer mucho mejor en detección específicamente de vacas en el oriente antioqueño, con su vegetación y con su, digamos que, con todo el tema de climas, de luz, pues, de temperatura de la luz, etcétera. Bien. Bueno, entonces, desde el punto de vista de los resultados en temas de exploración, pues lo primero que hicimos fue conectar más RSNN con nuestros datos, adaptarlos, instalar las librerías y todas las dependencias necesarias, y luego empezamos a hacer inferencia con los datos nuestros. Y a la conclusión que llegamos, digamos que después de hacer una pequeña exploración la hipótesis que hicimos fue que el modelo más RSNN no funcionaba bien para imágenes que no sean tomadas desde el suelo. Como se puede ver en las imágenes, la mayoría, estas son, digamos que, inferencias de masa RSNN, en el cual se puede observar que para imágenes cercanas funciona muy bien, pero para imágenes lejanas no tanto. Y basado en eso, empezamos digamos que, a formular los insumos necesarios para ya sea aceptar o rechazar la hipótesis. Entonces se seleccionaron una serie de imágenes cercanas al suelo y otras lejanas y aéreas. Y posterior a ello, pues hicimos el proceso de inferencia y obtuvimos los siguientes resultados, los cuales se ven abajo. Para el caso de cercanas al suelo, se observa que la accuracy es 0.92 para detección y 0.81 para detección y clasificación, mientras que si observamos lejanas, en términos de accuracy, se logra 0.39 y 0.32. Y si se observa en las demás métricas, siempre las cercanas al suelo tienen un mejor rendimiento. Con lo cual, inmediatamente se aceptó la hipótesis y logramos tener conocimiento de un dataset que es muy popular en
digamos que en el tema de detección. Y adicional a ello, pues queríamos identificar cuáles eran las clases en las cuales más RCN tenía los mejores y los peores resultados, concluyendo así que el ternero, digamos que es el algoritmo con el mayor porcentaje de error, con un 73% de error, mientras que digamos que el algoritmo que tuvo mejor, la clase que sí tuvo mejores, que tuvo menores porcentajes de error fue el patas blancas, con 7%. Bien, con el tema de Tecton 2, cabe resaltar que el entrenamiento que se hizo fue un entrenamiento binario, es decir, todas las etiquetas que nosotros teníamos con los nombres de las vacas, como patas blancas, como colorada, como ternero, nosotros convertimos todo esto en la preparación del dataset digamos que en un dataset binario. Es decir, es una vaca o nada, pues queríamos hacer un modelo bueno detectando vacas. Esto es bueno pues porque podemos nosotros decir, hacer digamos que un reconocimiento de cuántas vacas hay en un lote específico, o también podemos, digamos que nosotros decir en qué parte está la vaca dentro de, digamos que del lote, ¿cierto? Entonces, estos fueron los primeros resultados que obtuvimos, digamos que dentro de Tecton 2, haciendo una transferencia de aprendizaje de unas 1200 épocas. Hemos encontrado que el modelo, aparentemente con todas las inferencias que el modelo hace, pues es muy bueno, tanto para imágenes muy cercanas, aéreas, como para imágenes un poco más lejanas, aéreas también, que fue uno de los problemas que tuvimos pues, con MaxRCNN. En este caso, la mayoría de las vacas están por encima del 95% de detección, y vemos también que tanto la localización, que está definida como por la caja o el bounding box, como la segmentación que hace el modelo de las vacas es demasiado bueno. Digamos que en cuanto a métricas, hablando un poco de las métricas, pues, tendríamos que entrar un poco en detalle de lo que es el recall y la precisión, que son como las métricas que se utilizan dentro del mundo de la detección de objetos. Digamos que lo que se reporta dentro de Tecton 2 es un average precision y un average recall. El recall, lo que me dice a mí es qué tan bueno es el modelo detectando los que me interesan a mí, en este caso las vacas, qué tan bueno es el modelo detectando vacas. Mientras que la precisión lo que me dice a mí es de todo lo que detectó, cuántos sí eran vacas, ¿cierto? Porque es posible que el modelo haya dicho, hey, mira, por acá había un tronquito, él lo detectó como una vaca, pero en realidad no era vaca. La precisión me da como ese valor. Digamos que el average precision es una métrica que se combina, se obtiene al combinar tanto la precisión como el recall en una gráfica llamada Precision Recall Graphic. Pues esta gráfica o este gráfico lo que me va a dar a mí es, digamos que una gráfica donde yo estoy enfrentando las dos métricas, el área bajo la curva de esas dos métricas, pues el área bajo la curva de ese gráfico que se conforma se llama average precision. Entonces digamos que el average precision es una combinación tanto de la precisión como del recall. Estamos reportando un 90 casi 98% digamos que de efectividad en cuanto se están detectando la ubicación de las vacas o el bounding box, y un 78%, perdón, y un 97% de los segmentos. Esto para un primer approach, como les conté, pues como se hablaba anteriormente, se hicieron dos enfoques. Uno fue hacer un entrenamiento sin un entrenamiento solamente con los datos originales, obviamente limpios, pero solamente con las 1300 imágenes originales. Ese fue el enfoque 1. El enfoque 2 fue utilizando los datos aumentados. Dentro de los datos aumentados teníamos alrededor de 24.000 imágenes, y digamos que las métricas que obtuvimos fueron un 94% alrededor en predicción de las cajas y alrededor de un 91% en la predicción de los segmentos. Como vemos, lo primero que observamos es que no tenemos, digamos que una mejora significativa, no hay una mejora, o sea, es una de las conclusiones, no hay una mejora dentro del entrenamiento, dentro de la transferencia de aprendizaje, dentro de la transferencia sí, dentro de la transferencia de aprendizaje dentro de Tecton. No hay, digamos que una mejora haciendo un aumento de datos. Y tengo otra métrica, bueno, todas estas métricas son importantes, pero digamos que las dos como que consideramos más importantes es que digamos que esta línea y la segunda línea que tengo subrayada, la diferencia es que
el threshold, o digamos que el umbral de traslapamiento entre la predicción y la real, digamos que toda la parte de generación de métricas de todos los modelos de detección de objetos lo que hacen es traslapar lo que se predijo con lo que es real. Y si hay un traslapamiento al menos del 50%, pues obtenemos estas métricas. Obviamente el traslapamiento al yo decirle que al menos un 75% de traslapamiento, obviamente es mucho más difícil, o las métricas van a caer un poco. Entonces en este caso vamos a tener un 78% digamos que para el bounding boss, un 62% para la parte de los segmentos cuando estamos hablando de datos sin aumentar, y con datos aumentados tenemos alrededor de un 64% para la caja o el bounding boss, y tenemos un 43% para los segmentos. Estos digamos que son las métricas pues, que se generaron. Hay otras métricas mucho más específicas digamos que con otros umbrales de intersection overrunning. Listo, desde el punto de vista de resultados del dataset, se obtuvieron 1.311 imágenes puras y 24.017 aumentadas, las cuales abren puertas a futuros proyectos que quieran ser aplicados desde el punto de vista ya sea de clasificación, detección, clasificación con localización y segmentación. Bueno, y ya desde el punto de vista de las recomendaciones, creemos que una de las más importantes es seguir una línea base, dado que es muy común en este tipo de proyectos perderse en el objetivo si no se hace, si no se documenta y se sigue una línea base. Desde otro punto de vista que lo notaron mucho en este proyecto es el tema de la estandarización, recolección y clasificación de las imágenes, ya que como se observa hay muchos problemas dado que no se logró, digamos, capacitar a las personas acerca del software que se estaba usando para el etiquetado y no se siguió un arduo proceso de calidad. Y por último, como recomendación a las personas que deseen, digamos aplicar proyectos relacionados como este, recomendamos que si van a utilizar algoritmos muy avanzados, que se aseguren de que el framework que están usando tiene paralizado el proceso de inferencia y que el proceso de entrenamiento y hiperparámetros sea lo más optimizado posible. O que por otro lado utilicen algoritmos más simples que probablemente no le van a dar mejores resultados, pero les van a dar un mejor manejo de los hiperparámetros que pueden usar. Bien, como conclusiones, pues creo que bueno, creemos que con toda la implementación que hemos logrado, sobre todo pues en la generación de dataset que ya se puede hacer pues público para cualquier proyecto que se quiera generar dentro de la universidad, fue un trabajo arduo y bastante extenso. Creemos que se está dando un impulso, con este proyecto se está dando un gran impulso al tema de la inteligencia artificial dentro de la facultad, a pesar de que ya se habían hecho trabajos exploratorios anteriores. Creemos que ya hay una línea, digamos que se puede marcar dentro de la universidad, y es poder trabajar con ganado, poder trabajar con imágenes aéreas de ganado. Es un aporte grande que creemos que puede quedarle a la universidad. Una de las conclusiones más importantes que nos quedaron a lo largo del desarrollo de este proyecto fue que la obtuvimos debido a un aprendizaje, puesto que finalizada la etapa de recolección de datos, la etapa de recolección y clasificación de los datos, empezamos directamente con la parte de entrenamiento y obtención de métricas. Pero al punto de llegar a la obtención de métricas nos dimos cuenta que la calidad del modelo no era muy buena y estaba teniendo un comportamiento muy extraño. Esto nos llevó pues, a revisar el dataset, y ahí fue cuando encontramos pues, los problemas que mencionamos en la etapa posterior, en la etapa previa, perdón, con las etiquetas, y nos dimos cuenta pues, que era necesario implementar una etapa de limpieza. Entonces, con este proceso nos dimos cuenta que la calidad del modelo siempre va a venir dada por los datos usados para su entrenamiento. Y finalmente, creemos pues que con los resultados que hemos obtenido con Detecton 2, hemos visto que sí, efectivamente, para las labores ganaderas, incluso para otros campos de la agricultura en la región, los modelos basados en RCNN, que están especialmente especializados en la parte de detección de objetos, pueden ayudar significativamente, digamos que, a implementar nuevas tecnologías dentro de estas áreas.
Estas son como las grandes conclusiones y bueno, muchísimas gracias a todos.